Este programa se produce gracias al apoyo de Hospital para Perros y Gatos del Dr. Ackerman, con especialidad en cardiología. Su Facebook es Hospital para Perros y Gatos. Su teléfono 52-664-683-7932. Taquería y restaurante Hipódromo. Con más de 50 años sirviendo los mejores tacos y platillos en la zona de Tijuana, San Diego. Están en Avenida Hipódromo 14. Su Facebook es Taquería Hipódromo y su teléfono 52-664-686-5275. Agradecemos el apoyo de Do It Business Center, con soluciones a la medida para hacer crecer tu negocio en el corazón de Zona Río Tijuana. Renta tu espacio para oficina o empresa en Do It Business Center. Agenda una cita en doitbc.com. Para saber en todo momento dónde está tu vehículo, Cook Track. Cook Track, localización vehicular. Ubica, controla y optimiza. cooktrack.com. Teléfono 663-202-0846. cooktrack.com. Quisiera ser más bueno, pero a veces no me escucho tener lo que merezco. Ni poco ni mucho. Quisiera regalarte la sonrisa que me falta, aunque hable tanto y tenga poca palabra. Me dijes aplicado. Teología. ¿Qué es la teología? Según Wikipedia, es la disciplina que estudia el conjunto de conocimientos acerca de Dios, sus atributos y sus perfecciones, y más ampliamente al estudio de las creencias religiosas como dogmas y conceptos, entre otros. Hoy el programa se llama Reflexiones de Teología y pensaba algo que leí que va más allá del concepto que acabo de contar. Dice: no trates de obtener el conocimiento con el fin de debatir con otros. Hazlo con el deseo de alimentar tu alma y la evolución por medio del amor y el saber. Lo veamos de ese punto de vista. Mente abierta y corazón abierto. Hoy está conmigo en la segunda parte del programa que hicimos la semana pasada el doctor Carlos Correa Bernier, desde la ciudad de San Diego, en California. Carlos es psicólogo, especialista en psicología masculina, tiene un doctorado en teología y es autor de los libros Hombres escurridizos y Dios también usa a los débiles. Es un libro lleno de reflexiones de las experiencias vividas en conferencias que ha dado Carlos. Te invito a que te quedes, no tiene desperdicio. Búscate un café, un mate, un vino, lo que sea. Pero es una charla entre amigos. Bienvenido a Entre Mates e Historias. Hola, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar en el que me escuches. Mi nombre es Gustavo Torres y estoy transmitiendo desde la ciudad de Tijuana, en la frontera norte de América Latina, para todo lo que es el sur de California, en el condado de San Diego, y el noroeste de México. Tijuana, Rosarito, Tecate y un poquito más allá, con todos los seguidores del podcast Gustavo Torres Podcast. También en Buenos Aires salimos por FM Signos 92.5 en la zona norte metropolitana de mi querido Buenos Aires, y en la ciudad de La Pampa en FM La Voz Trenel 96.5, donde les mando un gran abrazo a Elvio, Karina y a toda la familia. Este programa y todos los demás los puedes escuchar en una página que he armado que está renombrada como Gustavo Torres Podcast. Está en Spotify, Amazon Music y todas las redes de plataformas de podcast. Además, de igual manera en TikTok, en Facebook e en Instagram, con el mismo nombre. Ahí vas a encontrar todos los programas y darle una seguidilla a estos episodios, que son más de 70 que tenemos ahí grabados. Quédate con nosotros y vamos con Carlos en esta segunda parte de Reflexiones en Teología. Yendo un poquito a otro tema que el cual tenés especialidad, que es la teología de la mano de la psicología. Y este libro, que tiene un título tan atrapante, que es Dios también usa a los débiles.
Contanos cómo fue la que surgió este libro, porque entiendo que fue en base a seminarios que comenzaste a dar. Mira, el libro de Dios también usa a los débiles es el resultado, es la publicación de una serie de presentaciones, de conferencias que yo hice durante 14 años, que yo básicamente me la pasaba viajando, y en esos 14 años visité aproximadamente 42 países, y después de haber publicado Hombres Escurridizos, la casa publicadora de Hombres Escurridizos, estábamos hablando sobre próximos proyectos, y salió el tema de la teología, y en el 2000, creo que fue en el 2018, si mal no recuerdo, yo había publicado un libro en inglés, Gustavo, Sí. que trata sobre la psicología de la religión. Y Mira, la qué casa interesante. publicadora me pidió que si yo tenía algún material que ellos consideraban pudiéramos publicar en español. Y como resultado yo le dije que no, pero le mencioné que yo lo que yo sí tenía habían sido las presentaciones que yo había hecho en estos países. Y entonces presenté eso a la casa publicadora y entendieron de que había espacio para publicar estas reflexiones, que eso lo que son reflexiones teológicas. Ujú. Y se van a publicar en 3 volúmenes. Por ejemplo, el primer librito salió con un libro muy pequeño, de aproximadamente como 110 páginas, si mal no recuerdo, y esa es la primera colección de reflexiones teológicas que yo hice, especialmente en el mundo de habla hispana. Ya hay una reflexión en España, hay en Brasil, etcétera, etcétera. Así que esto es lo que es el libro. Es el conglomerado, es el conjunto de, creo que fueron 10 o 12 reflexiones teológicas que yo hice en países latinoamericanos. Y el título del libro es el título de una de las reflexiones que yo compartí en Venezuela durante las celebraciones de Semana Santa, Sí. donde yo me concentraba en la figura y el personaje de Jesús, Ujú. no como el Hijo de Dios todopoderoso que usualmente nos presentan, sino como el Jesús histórico, débil, emocional, tenso, estresante, que estaba abrazado a la misión que él había entendido, había recibido de su padre y que él estaba comprometido con llevar a cabo, aunque tuviera que sudar como si fueran gotas de sangre. Es muy fuerte esta reflexión y muy buena, muy realista. Con un amigo compartíamos algo muy parecido hace un mes más o menos en Ciudad de México. Tuve oportunidad de ver a César Martínez, que está en un proceso de recuperación de una cirugía. Y hablábamos del Jesús hombre, en donde se encontraba con la hermana de Lázaro. Y le decía, pero ¿por qué viniste tarde? Se murió porque no viniste. Y yo hablaba con mi amigo y le digo, ¿vos te lo imaginás? Le agarraba los brazos y los sacudía. Y él le decía, pero pará, vos no eras quien tenía fe que creías. O sea, creé, tené paciencia. Y bueno, y se da todo la historia que se narra. Y yo siempre digo, he hecho un par de escritos en donde digo, Dios huele a madera. O Jesús huele a madera. Y ahí me traslado a esta reflexión que quiero que me digas cómo la podemos reflexionar. De Dios también usa a los débiles, porque Jesús, digo, yo me lo imagino en la carpintería, un niño carpintero jugando, olor a madera en las manos, que lo llamen a comer, y más allá de, llamémoslo, de lo espiritual, tuvo una vida entre nosotros, ¿no? Entre los seres humanos. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos reflexionar referente a esto que me decís? Dios también usa a los débiles. Cuando mucha gente le va a llamar la atención, en donde se siente abatida y necesita abrazarse a una fortaleza espiritual para salir adelante. Yo lo identifico con eso. Seguro. Jesús huele a madera, eso está bueno, seguro. Fue parte, hablando de socialización, Jesús fue tan judío como todos los demás judíos que habían en su época, ¿no? Trabajando con su padre terrenal y aprendiendo en el templo y aprendiendo el Torá y haciendo todo lo que un judío hacía. Y yo creo que es importante capturar, recobrar ese Jesús histórico, porque, Gustavo, mira, para mí el Jesús histórico es mucho más accesible
que el Jesús que me han tratado de vender a mí a través de mi experiencia religiosa en mi vida. Yo siempre digo, mira, yo siempre me fijo en mis reflexiones cuando Jesús estaba en la cruz, estaba muriendo, que uno de los ladrones le pide a Jesús que se acuerde de él cuando llegue a su reino, ¿no? Hablando del trono donde los reyes se sentaban, donde la gente tenía que tener cuidado porque no se podía acercar muchísimo al rey. Y Jesús en respuesta le dice, hoy va a estar conmigo en el paraíso. Y el paraíso, cuando tú miras en los datos históricos del segundo siglo, era un jardincito que había detrás de los palacios, donde los reyes llevaban a sus mejores amigos y donde pasaban un ratito allá tomándose el mate y conversando de lo que estaba sucediendo en el día. Así que cuando este hombre le pide un reino, Jesús le ofrece un paraíso, así que termina dándole más de lo que el hombre le pidió. Yo no te voy a dar el distanciamiento, no te voy a dar el trono, olvídate de mi trono, yo quiero que tú estés conmigo en el paraíso, vamos a caminar como amigos. Y yo creo que esa es la imagen que yo quiero capturar y mantener de Jesús. A mí me llama mucho la atención de Jesús como el hombre débil, porque es el hombre, como tú bien mencionas, en el caso de la muerte de Lázaro, en su reencuentro con Marta y María, donde hay un versículo bíblico que, como describen la reacción de Jesús ante la muerte de Lázaro, dicen que Jesús lloró. Oye, ven acá, pero este es el Hijo de Dios que tiene poder sobre la muerte, y lo primero que muestra es ese quebrantamiento no humano, donde se une a los demás que están pasando por el duelo. Y yo siempre he dicho, Jesús es increíble porque parece que Jesús sabía que el duelo en aislamiento no es duelo, es sufrimiento. Pero cuando tú lloras con el que llora, eso sí es duelo. Porque ahora, como tú hiciste con tu amigo en México, estás allí acompañándolo en medio de su recuperación, y ese preciso momento, ese reencuentro de tu amigo contigo, no solamente es socialmente saludable, sino que es física y fisiológicamente saludable. Eso la ciencia lo ha mostrado un montón de veces, ¿no? Sí, sí. Así que este Jesús que uno se encuentra en la cruz, llorando ante la tumba, en la cruz tomando cuidado de uno para después decirle al Padre, caramba, ¿sabes qué, Dios? Porque tú me has abandonado, mano. O sea, yo hice todo lo que tú me hiciste que hiciera y ahora me estás abandonando. Y es el mismo Jesús que nos encontraron en Getsemaní, donde el escritor dice que estaba sudando como si fueran lágrimas de sangre, desesperado, diciendo, si hay una opción, ve, mano, si hay otra opción, dímela, pero si no, yo voy a hacer tu voluntad. Ve, y vemos este hombre que se parece tanto a ti y se parece tanto a mí, Gustavo. Esa es una reflexión fuertísima, porque en los peores momentos que vivimos hoy los seres humanos, yo digo, Jesús estuvo con la cara contra la tierra en el piso. Eso es así, brother. Igual que vos en este momento, y él justamente, que es Dios, no salió, lo vivió, fluyó en eso, en la fe. ¿Por qué nosotros no lo vamos a hacer? Entonces la pregunta cuando decimos, ¿por qué me pasa a mí? ¿Y por qué no? Sí. Le pasó a él, ¿me explico? Así es. Ahora, toma en consideración, Gustavo, lo que te dije hace un ratito sobre la psicología masculina y cómo nosotros los hombres tenemos la tendencia a tratar de resolver problemas. ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo lo resuelvo? ¿Qué estoy sintiendo? Ahora, mira a Jesús delante de ese diagrama de psicología masculina, que está allí en el Getsemaní y va con sus compañeros, con sus discípulos, preguntándose qué está pasando. Oye, ustedes no han podido orar conmigo ni tan siquiera una hora. Lo vemos al rato tratando de preguntarse como se pregunta como cualquier otro hombre, ¿cómo lo soluciono? Oye, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, ¿sabes? Pero si no es posible, pues entonces yo hago tu voluntad, pero vamos a ver cómo lo soluciono. O sea, habrá otra opción. Y lo vemos en la cruz, haciendo público como se estaba sintiendo, abandonado por su Padre. Así que Jesús, el gran modelo de la masculinidad moderna, mano. Ese es el modelo que yo quiero, es el modelo que me permita a mí ser quien yo soy, ¿no? Dentro de quien yo soy, donde yo tengo la tendencia a preguntarme qué está pasando, cómo lo soluciono, pero que también me den permiso a que yo pueda expresar lo que estoy sintiendo. Quiero decir algo muy importante, más allá de que estamos hablando de Jesús que se identifica con el cristianismo, con el catolicismo, ¿no? Esto no es una cuestión de religión, estamos hablando de espiritualidad de un hombre, definitivo. De un hombre que cambió la humanidad. Así y es. Que seguimos hablando de él. Entonces, para ver, sé que ayudas a personas que han pasado por el proceso de adicción, y en un par con algunos que he conversado encontré un punto en común.
Y el punto en común es que en ese momento de sentirse quebrado, cada uno a su medida, uno que se despierta a lo mejor vomitado, otro que se cae y justo se encuentra en su momento de mayor éxtasis de droga, como quien diría, de sustancias, se encuentra con la madre de él y le da una vergüenza que su mamá lo está viendo tirado en el piso, y así muchos, ¿no? Gente que he conocido porque he apoyado en algún centro. No sé si hago mal en contar esto, ¿no? Pero no estoy nombrando a nadie, pero todos encontraron un punto en donde cambió en la mejora y que son personas ejemplares, en que dijeron, Dios mío, ayúdame. Sí. O sea, en ese momento dijeron, no puedo. Es como que se miraron en un espejo y decir, no puedo más. Sí. Ayúdame. E increíblemente muchos coinciden que a partir de ese momento no volvieron a probar. Sí. Cuando estas personas llegan con vos, ¿cómo manejas el tema de la teología, la psicología, la fe? Porque la primera relación que viene a mí es en el tema del duelo. Cuando estamos atravesando la pérdida de un ser querido, a veces decimos abrazate a la fe muchas veces. Sí. ¿Cómo lo trabajamos en el tema de las adicciones? Sí, bueno, yo creo que el problema de la adicción es un problema primariamente espiritual, Gustavo. Otra vez, mirando la espiritualidad como una particularidad de todo ser humano y no necesariamente como algo que está unido a la religión. El adicto y la adicta es la persona que sufre de este tipo de vergüenza tóxica, donde no puede vivir en paz consigo mismo y donde la opinión que tiene de sí mismo es que él o ella es un ser humano defectuoso. Y como no tiene abastecimiento interno, tiene que estar continuamente automedicándose, tratando de distraerse a través de la adicción, el dolor interno que lleva. Y la mayor parte de los hombres y mujeres que tú has visto recuperarse de la adicción, la recuperación llega precisamente como es que comienzan los grupos de alcohólicos anónimos, aceptando quién yo soy. Mi nombre es Carlos y yo soy un alcohólico. Porque la vergüenza se nutre del secreto. Y una vez yo hago público quién yo soy, entonces comienzo a combatir la vergüenza que me mantenía a mí esclavizado a una adicción. Y precisamente cuando tú miras el movimiento, por ejemplo, de los alcohólicos anónimos, tú te das cuenta de que es un proceso profundamente espiritual. Profundamente espiritual. No es un proceso tan intelectual. El proceso intelectual se da en el proceso de ellos aprender los pasos y participar y tener una persona que los ayude, etcétera, etcétera. Pero el contenido del programa es un contenido profundamente espiritual. Y cuando yo trabajo con personas que trabajan o que están luchando con adicciones, el primer paso que nosotros tratamos de dar es precisamente tratar de tomar, entre comillas, control de la adicción. Y hay que comenzar aceptando quién yo soy. O sea, yo no puedo trabajar con adictos que están activos en la adicción. ¿Verdad? Podemos vernos, pero no, la recuperación va a ser muy difícil hasta tanto la persona entiende que tiene un problema. Una vez entendemos que hay un problema, entonces ahí hay mucha más tela para cortar y podemos comenzar a dar los pasos. Lo segundo que yo entiendo en los asuntos de la adicción es que la mayor parte del adicto y de la adicta trata de automedicarse en relación a un sinnúmero de asuntos inconclusos que traen, y regresamos al tema del inicio, que traen de su familia de origen. Estamos hablando no únicamente de adicción de sustancias, también podemos hablar de alcoholismo, de comida, de todo tipo de adicciones. Gracias por hacer esa clarificación. Déjame compartir contigo mi definición de lo que es una adicción. Uh-huh. Yo entiendo que una adicción, para mí, ¿verdad? Esto no ha sido validado por otros, esta es mi propia definición. Para mí, una adicción es cualquier sustancia, persona o experiencia con el potencial de modificar la manera como tú te sientes, pero que trae consigo consecuencias catastróficas a largo plazo. Así que primero el de la adicción es cualquier sustancia, persona o experiencia. Así que puede ser alcohol, droga, religión, dinero, sexo, poder, mamá, papá, hermano, hermana, no, cualquier sustancia, persona o experiencia que cuando tú estás interactuando con esa sustancia, persona o experiencia, trae consigo el poderío de modificar la manera como tú te sientes en ese momento. Si estás triste y te pasa un cigarrillito de marihuana o alcohol, entonces comienzas a sentirte mejor.
Cuando estás con la chica te sientes mejor. Cuando estás en la iglesia te sientes mejor. Pero que como consecuencia trae consecuencias a largo plazo que son catastróficas, y son catastróficas en el sentido de que nunca resuelven el problema y que tienes que seguir regresándote al mismo ciclo adictivo para poderte seguir sintiendo mejor, porque nunca el problema se soluciona, nunca se llena el vacío. Así que te agradezco que hayas hecho esa clarificación, porque así no solamente estamos hablando de drogas o alcohol. Es que en lo más común que se puede ver, dependiendo del entorno social de cada uno, es en el tema del consumo del alcohol. Porque decimos, y esto sí es una cuestión social muchas veces, ¿no? Siempre digo cómo tuve oportunidad de vivir en Mendoza, Argentina, y siempre digo que casi todos los días comíamos con vino. Pero tomábamos una copa de vino y lo guardaba en el refri y capaz que duraba 3 días, porque todos los días. Y sí, socialmente hay otros lugares en donde a lo mejor no te levantás hasta que no te la acabas. Entonces, eso se relaciona con un buen momento, porque te relajas, o sea, actúan los químicos en tu cabeza, actúa el alcohol, te relajaste y pasas un buen momento. El tema, yo creo que pasa, el otro día me preguntaba un amigo, yo creo que el tema pasa cuando de costumbre te tomas todos los días una botella de vino y te viene ese bienestar, te acostás a dormir, por más que al otro día tengas resaca o algo, pero es tan duro el estrés o ese vacío que se siente, que al otro día rápido buscas, o sea, la reacción es mucho más poderosa que la acción que tuvo al relajarte. Seguro, y ahí entra mi definición, porque eso que tú estás describiendo, precisamente el vino modifica la manera como él o ella se sentía en el momento, se toma el vinito, entonces se puede relajar, así que modifica. El problema es que al otro día va a tener que hacer lo mismo, y el siguiente día va a tener que hacer lo mismo, y las consecuencias a largo plazo pueden ser catastróficas. Y aparte es como un remolino, porque son catastróficas para la persona y para su entorno. Seguro, ahí es donde entra entonces el elemento de la codependencia, donde nosotros entendemos que no hay tal cosa como un individuo alcohólico o un individuo adicto, hay familias, sistemas adictos, porque todo el mundo se ve afectado por la adicción de un miembro de la familia, ¿no? Y en el caso que tú estás diciendo allá en Mendoza, como en muchas ocasiones yo participé con mis amistades allá en Argentina, obviamente el vino no se está utilizando para modificar la manera como nos estamos sintiendo, sino que es parte de la celebración, ¿no? Simplemente un elemento simbólico, ¿no? Que simbólico, en medio de la cultura argentina en este caso. Volviendo al tema del libro Dios también usa a los débiles, tenés un capítulo que se llama Locura versus Cordura, o una reflexión, y el otro es el sentido de la vida. No sé si lo podemos relacionar con esto que acabamos de decir. El sentido de la vida fue una reflexión que yo compartí en relación a Salomón, ¿no? Precisamente la manera como nosotros y nosotras en ocasiones tratamos de utilizar cosas efímeras para darle contenido a nuestra vida. Y yo en esa reflexión presento a Salomón como obviamente un hombre privilegiado en su época. Tenía el mejor trabajo de su país, era el rey, imagínate. Y aún así, cuando un día se puso a reflexionar en la calidad de su vida, se dio cuenta de que vanidad de vanidades, todo es vanidad. O sea, estaba tratando de buscar algo más. Y comienza Salomón en el capítulo que yo utilizo, si no mal recuerdo, es el capítulo 3, donde Salomón entonces comienza a negociar, espérate, si esto es de vanidad, déjame entonces buscar algo que sea más profundo, y llega a la conclusión, las fiestas. Como yo soy el rey, pues yo puedo echar buena fiesta y puedo servir el mejor vino del mundo. Y él dice que al final de la fiesta se dio cuenta, espérate, la fiesta, pura fantasía. Así que vanidad de vanidades, porque yo no me puedo pasar toda la vida fiestando. Tarde o temprano me tengo que ir a la cama, poner mi cabeza sobre la almohada y me quedo yo solo y tengo que comenzar a trabajar con mis propios dragones. Así que la fiesta no sirve. Así que el próximo intento de Salomón es, pues la educación. Pues él era el hombre más inteligente que jamás ha existido, era sumamente sabio, y él se dio cuenta que tanto el sabio como el que no es sabio se mueren. Así que él comienza entonces a hacer conjetura, y lo último que él utiliza es el trabajo, y dice, si yo trabajo más, entonces mi vida va a tener sentido. Y se dio cuenta, lamentablemente, que al final, cuando se muere, todo lo que ha trabajado, lo que queda, lo disfruta otra persona, y no la disfruta él. Y llega entonces a la conclusión de que vanidad de vanidades. Así que yo utilizo
esa reflexión para ver cómo tú y yo estamos tratando de adquirir sentido a nuestra vida a través de cosas efímeras que son incapaces de darle sentido a nuestra vida, cuando nuestra vida puede cobrar el sentido que necesita a través de algo que tú mencionaste anteriormente, que es el contenido de una espiritualidad sana. Y cuando hablamos de espiritualidad sana, estamos hablando de las reflexiones del hombre, de las reflexiones internas del hombre y de la mujer, esa conversación que Gustavo mantiene consigo mismo y la conversación que Carlos mantiene consigo mismo. Y que yo soy incapaz de adquirir calidad de vida en mi entorno si yo no he logrado mantener una calidad de vida conmigo mismo. Y eso entonces yo utilizo a Salomón como tal. Es el sentido de la vida. Me siento muy cómodo en esta conversación, Carlos, te quiero decir, y te agradezco. Bueno, y gracias por decirlo. Es que las cosas hay que decirlas en el momento, creo que, porque después uno se lo guarda y decir se lo hubiera dicho tal, pero realmente que valoro mucho este tiempo y este tiempo tuyo y estas reflexiones. ¿Sabes qué? Esta es una pregunta que yo, ¿por qué transformamos y buscamos la espiritualidad cuando estamos, como decíamos recién en Getsemaní, con la cabeza contra el piso? ¿Por qué hace falta llegar hasta ahí? ¿Por qué no miramos un poco alrededor con tantas historias que hay de estas y decir, va por otro lado la vida? El bienestar, ese equilibrio como el de Salomón, porque uno empieza a hablar la historia de Salomón y lo primero que viene a la mente, en mi caso, son las redes sociales, cuando la gente, muchas personas, sin nombrar, sin juzgar a nadie, ¿no? Pero pareciera que es una competencia de ver quién está mejor. Y a lo mejor en el anonimato, en la soledad, que mucha gente le tiene miedo a la soledad, está el verdadero tesoro, que es encontrarnos con nosotros mismos. Right. Exacto. Mira, yo creo que la otra reflexión que tú mencionaste serviría para contestar o seguir reflexionando sobre eso que tú has dicho. Locura versus cordura, porque esa reflexión yo la escribí pensando precisamente entre Jesús y un individuo que vivía en una ciudad que se llama Gadara, y por ahí le dicen tradicionalmente el endemoniado gadareno, le llaman. Uh-huh. Y la menciono porque la mayor parte de nosotros lo que estamos buscando es cómo yo puedo transformar mi vida, ¿no? Cómo mi vida, como Salomón, cómo mi vida puede tener sentido. Y yo creo que en esa reflexión, con mucha modestia lo menciono, con esa reflexión de cordura, yo menciono 3 cosas que la gente, cuando vieron al endemoniado gadareno, después de hablar con Jesús, se sorprendieron y comenzaron a hacer comentarios que yo creo que son comentarios equívocos, porque ellos comenzaron a concluir que el hombre había sido transformado por 3 razones. Pero antes de encontrarse con el gadareno ya sano, anterior a eso el autor dice que el gadareno vivía en un cementerio. Dice, el tipo lo amarraban con cadenas y las rompía. Yo mencioné en la reflexión que ese tipo no era un caso psiquiátrico, ese tipo era un hospital psiquiátrico ambulante. Y el tipo lo que hacía era sembrando terror en su vecindario. Y de momento Jesús llega, tiene una conversación con el tipo, y cuando la gente regresa y ven el tipo, dice, espérate, se transformó, porque dicen, y encontraron al gadareno con 3 cosas. Lo encontraron vestido, en su sano juicio y sentado a los pies de Jesús. Y concluyeron que el tipo había sido transformado precisamente porque estaba vestido, porque estaba en su sano juicio y porque estaba a los pies de Jesús. Y yo propongo en la reflexión que estas 3 pistas son pistas equívocas y que no dicen absolutamente nada acerca de la transformación de ese hombre. Porque si es por el vestido que tú y yo usamos, entonces Dolce & Gabbana podría transformarnos a nosotros, Carolina Herrera, los shopping centers ahí, América, aquí en San Isidro, pudiera transformarnos nosotros en cualquier momento. O sea, un par buen de zapatos Florsheim podrían darme el sentido y el valor que mi vida no tiene. Así que eso es una pista falsa. Olvídate de que el tipo estaba vestido. Eso no dice absolutamente nada. En su sano juicio. Pues entonces, mira, yo debiera estar en el cielo porque con mis grados académicos y tú con tu educación, nosotros debiéramos de estar a otra esfera espiritual, debiéramos de ser los hombres más felices del mundo.
Mas sin embargo tenemos nuestras luchas. Así que esa cuestión del sano juicio, tampoco. Y después dice que yo digo en la reflexión que es la más peligrosa de todas, porque vieron al tipo estático, sentado a los pies de Jesús, como si la pasividad fuera indicativo de una transformación plena. Yo lo que propongo en la reflexión es que la transformación se ve cuando Jesús concluye con él, porque el gadareno, que era loco pero no era tonto, le dice a Jesús, oye, permíteme ir contigo. Ya tú sabes, yo digo, mira, el tipo quería garantizar su emancipación manteniéndose cerca de quien me emancipó, ¿verdad? Pero Jesús le dice, no vienes conmigo. Mejor vete a los tuyos y diles las cosas que yo he hecho por ti. Y dice que el loquito se fue feliz de la vida, contándole a los demás las grandes cosas que Jesús había hecho por él. Yo digo, esa es la señal de transformación. Cuando tú y yo tenemos la capacidad de compartir con otros las bienaventuranzas que tú y yo, de las cuales hemos sido beneficiarios tú y yo, independientemente que no son cosas extraordinarias, pero que tú puedas compartir con otros, otra vez tomando como ejemplo la visita que tú haces con tu amigo en México. Olvídate, sí, brother, tú no fuiste allí a hablar de medicina, no fuiste con una bata de médico, no fuiste hablando de ciencia, pero tu presencia, lo que tú compartiste con tu amigo, yo te garantizo a ti que eso fue un momento especial para él. Y yo digo, ahí se nota la transformación, donde el gadareno entonces cambia la dirección de su vida y ahora se hace instrumento de compartir con otros todas las cosas de las cuales él fue beneficiado a través de Jesús. Qué buena la reflexión, porque esta reflexión surge del momento que pregunto ¿por qué hace falta estar con la cara contra el piso, llena de tierra, para renacer y transformarnos? Y justamente la reflexión es, todos somos gadarenos. Todos somos gadarenos, brother. Todos. Entonces, es la y manera... Todos podemos ser beneficiarios de Jesús fácilmente. Salir. Tengo una pregunta. Hace 2-3 años tuve la oportunidad de entrevistar a un sacerdote exorcista. Y le pregunté cómo identifica él como sacerdote a un poseído y a una persona con esquizofrenia. Él me dio su punto de vista. Vos, con tus conocimientos de teología, de psicología, en cierta manera, porque parece que estamos hablando de una cosa de ciencia ficción que hoy es real y que existe. Existe la dualidad, la luz y la oscuridad, el calor y el frío y todo eso. ¿Cómo vemos? ¿Qué pensás referente a eso, mejor dicho? Sí, mira, yo creo que definitivamente el bien y el mal son reales, lo vemos todos los días. La luz y las tinieblas la vemos todos los días. Yo tengo que decidir todas las mañanas cuando me levanto a quién le voy a ser fiel hoy. ¿Le voy a ser fiel a mi luz o le voy a ser fiel a mis tinieblas? Porque como todos los demás tengo mis polaridades y todo va a depender por qué lado de la cama me levanto yo, ¿no? Que yo tengo la capacidad de ser Madre Teresa o Adolfo Hitler y que dentro de su creación Dios me hizo a mí libre y que soy libre hasta para perderme y que definitivamente el exorcismo tiene que tomar lugar primero en mí porque hay muchísimos endemoniados que yo veo, Gustavo, hoy en día que no cuenta con las características del endemoniado gadareno, Precisamente tienen camisas blancas y tienen corbatas y están destruyendo el mundo, mano. El materialismo, este mundo necesita un buen exorcismo de este materialismo atroz que está destruyendo nuestros bosques y está destruyendo nuestros países y está destruyendo los hielos y está aumentando. Así que cuando yo miro en la temática del endemoniado y todo lo demás, yo le dejo la cuestión religiosa a otros individuos porque ese no ha sido el círculo donde yo me he movido, pero yo he visto mucho movimiento demoníaco a lo largo de mi vida a través del materialismo, a través de la opresión, a través del dinero, a través de la manipulación, a través del rechazo del pobre, a través del abandono de nuestros viejos, que eso es algo que a mí me preocupa tanto, mano, quizás porque yo fui hijo de 2 ancianos. El abandono de nuestros viejos en nuestros países, yo creo que eso sí necesita exorcismo, hermano. Necesita que alguien nos libere a nosotros de estos demonios del materialismo, donde en ocasiones estamos más enfocados en hacer, ¿verdad? Porque ninguno de nosotros somos seres humanos, todos nosotros somos seres humanos. Sin embargo, vivimos todos los días como si fuéramos seres humanos, porque eso es todo lo único que nos dedicamos, hacer. Y se nos olvida hacer.
Se nos olvida sentarnos y abrazarnos, Gustavo y Carlos, y ser buenos amigos, y conversar y quebrantarnos y llorar si tenemos que llorar y reír si tenemos que reír. Pero no, eso no se puede hacer porque somos hombres y los hombres no lloran. Así que tenemos que hacer lo correcto, tú sabes. Así que no es que no quiera contestar tu pregunta, perdona que me haya ido aparentemente por la tangente, pero es que siempre que me hacen esa pregunta yo quiero aprovechar y hablar de los demonios que nosotros tenemos en nuestro diario vivir y que pasan en muchas ocasiones desapercibidos. Sí, no te preocupes, sino que la respuesta en realidad es la que vos das. Sin embargo, era sobre una persona que por ahí se le confunden los síntomas, como desde el punto de vista de la psicología los podías analizar. Bueno, sí, ese es otro cuento. O sea, obviamente, la cuestión de las enfermedades mentales, por eso es que nosotros vemos un montón de gente en las calles que hoy en día viven sin techo en nuestras ciudades, en las grandes ciudades de los Estados Unidos, como San Diego, una ciudad tan sofisticada y que es la ciudad más fina del mundo y todo lo demás, pero vemos por las noches la Quinta Avenida y toda la ciudad llena de personas que viven sin techo y muchos de ellos con enfermedades mentales y que en años nosotros simplemente lo que hacíamos era lo disminuíamos a eso, a que son locos, y muchas personas obviamente han querido ubicarlos, pero mira, ni por endemoniados ni por locos le prestamos atención, porque yo no veo las iglesias que salgan de noche a tratar de hacer el trabajo que tengan que hacer con esta gente para hacer por ellos lo que Jesús hizo con el Gadareno, y tampoco veo al gobierno haciendo absolutamente nada por ellos por la cuestión de la salud mental. Sí, se ven todo el mundo. Son demonios, pobrecitos, porque la iglesia aparentemente no está interesada. Si son enfermos mentales, pobrecitos, porque el gobierno aparentemente no está interesado. De hecho, lo que estamos haciendo es cerrando hospitales psiquiátricos y abriendo iglesias que parecen más centro de diversión que centro de transformación. Nos falta empatía. Definitivo, brother. Esa solidaridad del dolor, brother, que ha desaparecido y que tus viejos y los míos vivían tan cerca de ella. Sí, vos sabés que hablando de empatía y de todo este mundo superficial, hace poco hicimos contacto con la base Marambio en la Antártida Argentina, y hablando de lo que hablamos en la conversación anterior referente a los sistemas, ¿no? Que el mundo es un sistema, la empatía, todo esto que estamos hablando ahora, de cómo se maneja el mundo desde el poder. Digo, la necesidad de tener empatía con el planeta en sí, para lo que vamos a dejar para nuestros hijos y las futuras generaciones. Me decía una persona que se había llegado a una base que se llama Matienzo, en donde su papá había hecho campaña en el año 74, y dice que había una barrera de 3.000 kilómetros de iceberg. Imagínate. 3.000. Se llamaba la barrera de Larsen. De Larsen. O sea, imagínate el tamaño de esas montañas de hielo, sí, iceberg. Sí. Hoy no están más. Imagínate. Y dice que hablaba él con su papá y decía, no está, ¿cómo que no está? Desapareció la barrera de Larsen. Entonces es el cuidado que hacemos, que va a la empatía desde el medio ambiente, la naturaleza, hasta la misma sociedad, como lo que estábamos ahí. Sí. Para ir cerrando unos minutos más, Carlos, tenés una reflexión que habla de un secuestro emocional. Y no sé si eso tiene que ver con el tema del apego o de la codependencia. Sí, tiene que ver con ambas, Gustavo. Yo creo que hay muchas cosas que, por ejemplo, mira, yo en la reflexión hablo de David, ¿verdad? Sí. David como hombre. De hecho, digo ciertas cosas allí que no voy a mencionar pero esa reflexión que hace un poquito de revuelo porque mencioné ciertos datos de David y Jonathan, que es un asunto que está pendiente por ahí, que la gente no quiere tocar, pero este tipo de secuestro emocional por el cual David se enfrentó, donde se está buscando un rey, donde van a la casa de David, donde el padre saca a sus hijos mayores, los más fuertes, los más fornidos, y se olvida del pequeño que está por allá, por el monte, cuidando ovejas. Y de momento es un hijo olvidado por su padre. Y tiene que venir un hombre de afuera, que no es parte de la familia, a darle reconocimiento que su padre no le dio.
Viene el profeta Isaí y le dice, no, ninguno de estos va a ser el rey de Israel. ¿Te queda algún otro hijo? Y entonces fue que el papá viene y dice, oh, mira, dicho sea de paso, sí, me queda uno, el inclenque aquel muchacho, el flaco este, pero él está por allá, pues mándenlo a buscar. Y ese precisamente era el rey. Y yo digo que muchos de nosotros, especialmente hombres, vivimos en el regazo de este secuestro emocional donde nos han mantenido escondidos a las afueras de nuestra existencia, donde no se nos da la importancia, aparte de como David, de producir y cuidar las ovejas, porque las ovejas eran la que producían lana y la que producían leche, ¿no? Así que el niño era insignificante por sí mismo, pero traía algún tipo de significado cuando estaba cuidando de los animales, porque eso le producía bienestar a la familia de él. Y a eso es a lo que yo me refiero, Gustavo, de que muchos de nosotros los hombres vivimos en este estado de secuestro emocional, en el cual nosotros nos mantienen escondidos en algún lugar hasta que a alguien le conviene mencionar, Gustavo está por ahí. Sí, sí, Carlos está por ahí. Pero mientras tanto somos irrelevantes a la vida cotidiana de nuestra familia, porque hay muchos hombres, yo lo he tenido en mi consultorio, que me han dicho, ¿sabes qué? En mi familia yo ni me entero lo que está pasando, usualmente soy el último que me entero de lo que pasó con mis hijos, de lo que pasó con mi mujer, lo que pasó aquí, lo que pasó allá. Más sin embargo, yo soy el que mantengo la familia. Yo soy el que suplo todas las necesidades. Yo soy el que produce el dinero. Más sin embargo, para lo único que yo soy relevante es para traer el salario a la casa, para absolutamente nada más. Esa existencia tiene que estar pesada. Esa reflexión hacia qué apunta, hacia apoyar el autoestima de la persona, del David, digamos. Apunta a sobre el reconocimiento de que nadie tiene que definir quién tú eres, porque tú puedes comenzar. David, cuando viene y se presenta ante Saúl, ¿verdad? En la historia de David, que era un niño todavía, le preguntan, oye, ¿tú crees que tú vas a poder luchar contra Goliat? Bueno, tú te ves bastante enclenque, tú te ves bastante flaco, tú te ves bastante, tú no tienes cuerpo de soldado. Y David dice de una manera muy caricaturesca, así como muy simple, dice, bueno, sí, yo he peleado con leones y los he vencido, yo he agarrado un oso y le he roto las quijadas. Estoy segurísimo de que David estaba usando muchas hipérboles, como usualmente nosotros los hombres hacemos, pero por primera vez escuchamos a David hablando de sí mismo y de sus propias capacidades. Anterior a eso, siempre había sido definido por la ignorancia de su padre y por las opiniones que tenían de los demás. Y yo lo que invito en esa reflexión, que tú y yo tenemos que darnos cuenta de que tenemos que aceptarnos en la totalidad de que nosotros somos como hombres, de que hay obviamente muchas cosas que nosotros tenemos que evaluar, pero hay muchas cosas que nosotros debiéramos de proyectar que no nos atrevemos porque nuestra sociedad y nuestro mundo no la permiten. Es un tema que estamos conversando, que es que dentro de estos sistemas como el de David, la historia, los ancestros, todos pasaron por esta tierra y todos fueron hombres y mujeres, como nosotros, y que hoy estamos hablando de ellos y podemos ser, siguiendo con el tema espiritual, siempre digo, unos lo llaman ser un ser iluminado, ser santificado, pero todos tenemos la capacidad de transformarnos. Así es, todos los días. Para cerrar, Carlos, en este vínculo entre psicología y oración, ¿cómo funciona el poder de la fe y la oración y la psicología para estar mejor? Primero, Gustavo, mira, ha sido debidamente validado por investigaciones empíricas significativas en Estados Unidos que las prácticas espirituales definitivamente tienen grandes beneficios a niveles físicos y a niveles psicológicos. Así que no es una práctica que debiera de ser considerada como un asunto exclusivo de la religión. Es un asunto de naturaleza humana. Nosotros los seres humanos pretendemos y queremos trascender. Si tú miras a un niño cuando comienza a crecer, desde muy pequeño, nosotros lo que queremos es trascender. El niño que está en la cuna quiere gatear, el que está gateando quiere caminar, el que está caminando quiere correr, el que quiere correr quiere independizarse, el que quiere estar independiza quiere... Nosotros siempre estamos en la lucha por trascender y eso es una realidad muy, muy, muy espiritual. Y este tipo de conversación interna que por ahí mucha gente hoy en día llama meditación, otros llaman oración, otros llaman el rezo, es definitivamente que está definitivamente conectada con este tipo de necesidad de trascendencia que es parte de nosotros. Elizabeth Kubler-Ross, que fue una psiquiatra que trabajó con gente moribunda por más de 30 años,
Llegó a la conclusión y notó que la gente en su lecho de muerte siempre estaban negociando entre 4 cuadrantes, decía ella. Y es el cuadrante físico, es el cuadrante intelectual, es el cuadrante emocional y el cuadrante espiritual. Y ella decía, al final del día, 3 cuadrantes que se unen a la espiritualidad es lo único que la persona se lleva en sus últimos minutos de vida. Que todo se resume en ese momento cuando la vida se está desprendiendo del cuerpo físico, todo se resume precisamente en la conclusión espiritual que la persona ha tenido de sí misma. Y ella dice que notaba que aquellas personas que tenían una espiritualidad más sana, o sea, que mantenían este tipo de consistencia, de prácticas espirituales a lo largo de su vida, ella dice, yo lo notaba muchísimo en su calidad de muerte. En el proceso de transición era muy notable cómo las personas que habían mantenido prácticas espirituales, no necesariamente religiosas, es importante mencionarlo, no necesariamente religiosas, pero que mantuvieron una práctica espiritual en su vida, la transición de la vida física a la vida espiritual era mucho más llevadera y era mucho más natural. Así que yo siempre invito a nuestra gente, hermano. Yo creo que nuestro aquí, nuestra ahora, que es donde único tú y yo vivimos, estamos anclados en ello, nunca salimos de aquí, siempre estamos anclados en nuestro aquí y en nuestro ahora. Y para nosotros poder hacer paso en nuestro aquí y en nuestra ahora, necesitamos estar espiritualmente anclados, porque hay muchas cosas para las cuales nosotros no tenemos respuestas, para las cuales no tenemos soluciones, y con quien único contamos es con nosotros mismos y definitivamente con ese ser supremo como nosotros lo entendamos. Así que yo concluyo diciéndole, para los problemas de la vida, tú y yo somos la solución. Para las preguntas de nuestra existencia, tú y yo somos la respuesta. Lo único que tenemos que hacer es tomarnos, obviamente, el valor de buscarlas y conectarnos a un ser supremo como tú y yo lo entendamos, y entonces tomar confianza en ello. Excelente reflexión. Carlos, viajas por el mundo y todo, das conferencias, das charlas, talleres, si alguien quiere contactarse con vos. Sí, seguro. Eso me encanta hacerlo. Doy talleres, doy presentaciones. Me pueden contactar al correo contacto@conversemos.com. Contacto@conversemos.com. ¿En redes sociales están? Está conversemos.com, es la página nuestra, un portal. Allí pueden encontrar, de hecho ahora mismo hay un tallercito gratis para personas que están pasando por una separación o un divorcio. Allí también están los podcasts, todos los programas, creo que deben de haber ahora mismo allí acumulado como algunos 24 de ellos. En estos días tuvimos el último podcast que salió este lunes, tratamos la temática de la codependencia, así que siempre estamos tratando de tratar temas que tienen que ver con nuestras relaciones. Ok, muy bien, Carlos. Te quiero agradecer infinitamente el tiempo, tu disposición. Sé que ha costado por ahí porque estabas viajando, pero espero que no sea la última vez y el último programa que hagamos, porque traemos ahí otro proyecto ya a concluir y que te voy a estar invitando a participar acá en San Diego, Tijuana. Sabes que va a ser un placer estar contigo, Gustavo. Te aprecio, muchas gracias por la invitación y espero que prontito tú y yo nos podamos echar una buena parrillada con un buen vino. Parrillada sin vino, brother. ¿Qué es una parrillada sin vino? Te agradezco mucho. Hermano, para mí es un placer. Te doy las gracias por acompañarnos y te espero la próxima semana en FM Signos 92.5 para la zona norte metropolitana de Buenos Aires, también en la 96.5 FM La Voz entre Enel y General Pico, y y todos los programas lo puedes escuchar en Apple Podcasts, Google Podcasts y Spotify buscando Gustavo Torres Podcast. Te mando un gran abrazo y nos estamos escuchando. Chau, chau.
Quisiera ser más bueno, pero a veces no me escucho tener lo que merezco. Ni poco ni mucho. Quisiera regalarte la sonrisa que me falta, aunque hable tanto Y tenga poca palabra. Me dijes aplicado y me aprendí toda la teoría. Quisiera no fallarte, Te lo juro por mi vida. menuda tontería, mi vida que no es mía. La vida es solo un préstamo que dura un par de días. Me dije si me caigo. Me sacudo y me levanto, pero hay días, créeme, que cuesta contener el llanto. Quisiera ser tu hombro, Tu escudo, tu alegría. y no ser el empuje de la lanza que te pincha. Y aunque a veces no conozca el que era antes, Intento no olvidar lo importante. ya sabes que aunque quiera nunca te devolvería aquello que me diste cuanto más falta me hacía. Y entregarte el corazón, que siempre lo lleves cerca. Si algún día me perdí, no dudes que estoy de vuelta. Y entregarte el corazón, dar todo lo que tenga. Bailaremos sin temor cuando llegue la tormenta. Quisiera ser la nota más alta que llegas cuando cantas matando el lamento, lamer tus heridas y secar tu tormento para que al final te rías y no solo hacia adentro. Quisiera ser la letra que sigues al pie, la misma en la que te sujetas cuando vas a caer. Quisiera ser lo que te vendo, los consejos que nunca mantengo ni tengo pero que querría tener. Quisiera querer como quiero que me quieran, ni poco ni bastante, aunque me basta con que a mí me quieran bien. Que de tanto hacerlo me deshagan, rehagan y me hagan un lugar al que al final quiera volver. Y aunque a veces no conozca el que era antes, No pierdo de vista lo importante. ya sabes que aunque quiera nunca te lo pagaría. ¿Cómo saldar la deuda? ¿Quién te salvó la vida? Y entregarte el corazón, que siempre lo lleves cerca. Si algún día me perdí, no dudes que estoy de vuelta. Y entregarte el corazón, dar todo lo que tenga. Bailaremos sin temor cuando llegue la tormenta. Y sabrás que todo lo que quiero es lo que tengo para dar. Puedo tirar con tu cariño y con lo puesto, que no nos falten nunca ganas de volar. Quisiera ser más bueno, pero a veces no me escucho. Tener lo que merezco, ni poco ni mucho. Y entregarte el corazón, que siempre lo lleves cerca. Si algún día me perdí, no dudes que estoy de vuelta. Y entregarte el corazón, dar todo lo que tenga. Bailaremos sin temor cuando llegue la tormenta. Subiremos el telón, bailaremos sin pudor. Quedará sin atención todo lo que nos molesta. Y entregarte el corazón, que siempre lo lleves cerca. Bailaremos sin pudor.